en el mes de noviembre, los últimos seminarios de este semestre. Y bueno, en esta ocasión presentamos a Javier Miranda, que seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, porque el profesor, bueno, seguramente más alumnos, bueno, más alumnos, más asistentes, más profesor de laboratorio de fenómenos colectivos. Él trabaja en grupo de física, pero creo que ahora estás en... Sí, en física, ya regresé. Ya regresas a física, sí. Pero va a hablar de un tema que tenía que ver con el que estaba haciendo ya en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Bueno, ya platicaremos de eso, sí. Sí. Y bueno, lo que es un tema interesante, ¿no? Aerosol atmosféricos. Bueno, adelante. No, pues muchas gracias. Desde luego, sí está funcionando el micrófono, ¿o es nada más para la grabación? Es para la grabación. Sí. Entonces tengo que hablar fuerte. Sí, bueno. Eso no me cuesta trabajo, por cierto. ¿Verdad, jóvenes? Bueno, agradezco, como siempre, la oportunidad de venir a dar un seminario aquí en la Facultad de Ciencias. Pues obviamente estudiamos aquí, digo estudiamos varios de aquí, no crean que tengo personalidades múltiples. Entonces da mucho gusto pues regresar al, como dicen coloquialmente, al alma mater. Y de hecho es la segunda vez en toda mi carrera que vengo a dar un seminario aquí a la facultad y pues estoy muy agradecido con el grupo, con los organizadores. En este caso voy a presentarles algunos de los resultados, una explicación más o menos superficial de lo que, por el tiempo, de lo que he estado haciendo durante algunas décadas relacionado con el análisis elemental de aerosoles atmosféricos. Y para esto, bueno, el de abajo, con razón. ¿No? A ver. No. A ver, contenido sería la primera, sí. Bueno, si quieres, ¿o funciona el ratón? Sí, ¿El mouse? ¿con el ratón? Con el mouse, sí. Ningún problema. A ver. Ahí está, sí. Bueno, primero una breve descripción del contenido de la plática. ¿Qué son los aerosoles atmosféricos? Algo acerca del origen de estos aerosoles, cómo podemos estudiarlos, los resultados que he obtenido yo en particular acerca de los análisis elementales y solamente una mención muy breve acerca de los efectos biológicos de estos aerosoles, dado que he colaborado mucho con grupos de investigación que se dedican a estudiar esto precisamente. Entonces, aquí está. Bueno, para responder la primera pregunta, ¿qué son los aerosoles atmosféricos? De alguna manera esta es como si fuera una definición. Los aerosoles son una suspensión de un líquido o de un sólido en un gas o en un sistema gaseoso. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Ahora sí funcionó. O un sistema gaseoso. Cuando nuestro sistema gaseoso es precisamente la atmósfera, entonces hablamos de los aerosoles atmosféricos. Los tamaños de estas partículas normalmente varían entre 100 nanómetros y 10 micrómetros, aunque en algunos casos pueden llegar también hasta dimensiones de 50 micrómetros. Dentro de los aerosoles, bueno, ya después vamos a hablar, pero una de las se hace una definición práctica para poder trabajar con los aerosoles, que es esta cantidad que conocemos como el diámetro aerodinámico medio, DAM, que es el diámetro de una esfera de densidad unitaria, o sea, 1 gramo sobre centímetro cúbico, la densidad del agua, y que tiene las mismas propiedades aerodinámicas de la partícula que estamos estudiando. Entonces, a partir de este diámetro aerodinámico, se van a definir algunas cosas que son importantes. Ahora sí funcionó. Bueno, la ley de Murphy. Bueno, primero, ¿por qué son importantes los aerosoles atmosféricos?
Seguramente ustedes han visto en algún lugar esta grafiquita de lo que se conoce como el forzamiento radiativo, que tiene que ver con cambio climático, no necesariamente calentamiento global, no es necesariamente se va a calentar el planeta, sino que sí está cambiando el clima de alguna manera. Entonces, una de las cosas que, bueno, esto del forzamiento radiativo quiere decir, está relacionado con la energía o densidad superficial de energía que está recibiendo el planeta, en particular la atmósfera, y lo que hemos oído frecuentemente son estas emisiones de dióxido de carbono y otros gases, metano, óxidos de nitrógeno y otros gases también, aquí que se conocen como los gases de invernadero. La contribución de estos gases al forzamiento radiativo es positivo, esto quiere decir que contribuyen a un aumento en la temperatura de la atmósfera. También otro gas que contribuye es, por ejemplo, el ozono, pero el ozono sabemos que es de dos tipos. No es que sean dos compuestos diferentes, sino que están en diferentes lugares. Uno que está en la estratosfera, que es el que conocemos como el ozono bueno, ¿sí? Que es el que nos protege de la radiación ultravioleta del exterior, y ese contribuye de una manera negativa al forzamiento radiativo, es decir, ayuda a que baje la temperatura. Mientras que el troposférico, es decir, el que estamos produciendo aquí en la atmósfera cercana a la superficie de la Tierra, es generalmente de origen humano y también contribuye al calentamiento. Por otro lado, hay otras, por ejemplo, el vapor de agua en la estratosfera también ayuda a calentar el planeta porque impide que impide que la radiación se escape hacia el espacio otra vez. Este otro que se conoce como el albedo es como la luz reflejada, digamos, y tiene dos componentes. Una se refiere al hollín en la nieve. Cuando estamos produciendo carbono negro, que es el hollín, se puede depositar en lugares donde hay nieve. Entonces, cuando llega la radiación, normalmente la nieve debe reflejar la luz y entonces pues no se enfría. Pero cuando hay carbón en la nieve, pues es negro y entonces va a absorber esa radiación y va a empezar a calentar la nieve o el hielo y eso va a producir que se empiece a derretir. Entonces, esto también está contribuyendo a reducir el albedo, es decir, la radiación reflejada, y contribuye a aumentar la temperatura. Por otro lado, los cambios en uso de suelo también producen, si tenemos, por ejemplo, árboles en un bosque y si los cortamos, pues va a quedar un desierto, digamos, y ese desierto, en vez de absorber la radiación, la va a reflejar. Entonces, eso contribuye, no es bueno, pero contribuye a un enfriamiento. Por otro lado, los aerosoles atmosféricos, el efecto directo es que reflejen la radiación. Entonces, van a contribuir con un cierto enfriamiento, también una baja de temperatura, y lo mismo que ocurre con los aerosoles que están presentes en las nubes. Van a reflejar la radiación y van a impedir que se siga calentando la atmósfera. Existen otras contribuciones como algunas nubes, aquí no se ve muy bien, y las... bueno, la irradiancia o la radiación que llega naturalmente del Sol. El efecto neto de esto, así como está calculado, es un aumento en la temperatura, es decir, tenemos un forzamiento radiativo positivo. Entonces esperaría que la atmósfera se vaya calentando. Desgraciadamente no existe la incertidumbre en estas estimaciones, en particular para los aerosoles es muy grande. Entonces, realmente podría ser que esto empezara de alguna manera, al aumentar la concentración de aerosoles en la atmósfera, podría ser que empezara a contrarrestar los gases de efecto invernadero, que son los más importantes. Esto no quiere decir que nos pongamos a emitir aerosoles atmosféricos como locos para contrarrestar el CO2, ¿sí? Porque así vamos a mantener la temperatura, porque los aerosoles tienen otros efectos, no nada más el del calentamiento. ¿Sí? Bueno,
Ahora, con respecto a este diámetro aerodinámico medio, es una de las clasificaciones que se pueden hacer para los aerosoles atmosféricos con relación a su tamaño. Si hacemos una gráfica de estos, de la distribución de tamaños de los aerosoles en la atmósfera, vamos a encontrar que hay, en general es multimodal esta distribución. La más importante, digamos, es bimodal, es decir, tiene dos modas, ¿sí? La primera en tamaños grandes, son aerosoles de origen natural por lo general, están del orden de 10 micrómetros en el diámetro aerodinámico medio. Hay una especie de corte aquí en 2.5 micrómetros y tenemos otro máximo, otra moda en la distribución. Y también tenemos partículas más pequeñas que están contenidas en esta otra distribución, de forma tal, bueno, que se ha creado una denominación a partir de estos tamaños. Si es del orden de 10 micrómetros en el diámetro aerodinámico medio, hablamos de PM10, del inglés material particulado de 10 micrómetros, o de material particulado de 2.5 micrómetros, los que son más chicos. Y dentro de esta otra sección existe otro grupito aquí que son los que se conocen como partículas nanométricas, ¿sí? O sea, esto ya es del orden de 100 nanómetros y estos, la importancia, no dije también que estas partículas en general ya se refieren a actividades del hombre, son en general producidos por el hombre, ¿sí? Y también hay algunas reacciones secundarias, por ejemplo de gases, para producir partículas. Y bueno, a partir de estas clasificaciones es como se han establecido las normas para las concentraciones en masa de estas partículas en la atmósfera. Es decir, normalmente esto se hace midiendo la masa por unidad de volumen de aire, o sea, microgramos sobre metro cúbico de aire. Entonces, para las partículas menores que 10 micrómetros, o sea, los PM10, se hacen estudios, normalmente mediciones de un periodo de exposición, digamos, de 24 horas, y las normas mexicanas nos dicen que para PM10, antiguamente era 75 microgramos sobre centímetro cuadrado, y actualmente sobre metro cúbico de aire, y actualmente se redujo a 40 microgramos de partículas PM10 por metro cúbico de aire, mientras que las PM2.5 se redujeron de 45, estoy equivocado, esto es 75 durante 24 horas y esta es una exposición promedio anual. Se redujeron, sí, efectivamente en 2014. Y para las PM2.5, como son menos masivas, pues las normas nos dicen que en 24 horas no debe superar los 45 microgramos por metro cúbico y al año no debe haber una concentración superior a los 12 microgramos sobre metro cúbico. Estas son las cantidades que se utilizan para definir los famosos IMECAS. Es decir, cuando tenemos una concentración de 75 microgramos de partículas sobre metro cúbico de aire, decimos que tiene 100 IMECAS, ¿sí? Y de ahí se van duplicando, 200, 300, etcétera. O sea, cuando se superan y llegan, ahorita ya no me acuerdo si son 150 IMECAS, es cuando se declara una contingencia por partículas, ¿sí? Ustedes pueden ver también las comparaciones. Las normas mexicanas son menos exigentes que las de la Unión Europea, que las de Estados Unidos o de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Bueno, en este caso sí es más exigente, pero digamos de manera diaria sí son menos exigentes. Ahora bien, estas cantidades, estas concentraciones se miden todos los días a través de la red automática de monitoreo atmosférico en la Ciudad de México, que tiene
esta distribución de las estaciones de monitoreo. Algunas son automáticas y algunas son manuales. Y no en todas las estaciones se miden las concentraciones en masa de PM10 o de PM2.5. Aquí tenemos, por ejemplo, la más cercana que tenemos es la que está en la azotea del Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Sí? Que algunos de ustedes ya supongo que conocen, ya han trabajado con ella, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora me voy a referir al origen de los aerosoles. Como mencioné hace un rato cuando hablé de la distribución, puede haber aerosoles de origen natural o de origen humano, o conocidos como antropogénicos. Entre los naturales pues están los geológicos, por ejemplo el polvo, puede haber tormentas de polvo producidas por el viento, los aerosoles marinos en las zonas costeras, aerosoles volcánicos, nosotros ocasionalmente estamos expuestos a las emisiones del Popocatépetl, de cenizas por ejemplo, los incendios forestales y también estamos constantemente sometidos también a la exposición por polen y esporas. De hecho, estas son importantes porque producen muchas alergias, ¿sí? Y problemas respiratorios. Por otro lado, los aerosoles antropogénicos, bueno, pues son emitidos por la industria, por los vehículos, las plantas termoeléctricas, aquí en la ciudad, y de hecho es muy frecuente en el campo, también la incineración de desechos, los fuegos artificiales, ya después les voy a mostrar algunas cosas interesantes, o quemas agrícolas. ¿Sí? Todos estos son, obviamente, tienen, como vamos a ver en un momento, tienen una composición química diferente debido a que tienen orígenes distintos. Entonces, pues es necesario estudiarlos porque no sabemos de qué están constituidos y cuánto hay de cada cosa en la atmósfera, así de buenas a primeras, cuando medimos solamente la masa. ¿Qué es lo que hace la red automática o el CIMAT, como le llaman ahora, del gobierno bueno, no es ya el gobierno, es la Comisión Metropolitana de la Ciudad de México? Son importantes los aerosoles en estas fracciones PM10 y PM2.5 porque el ser humano los puede respirar. Desde PM10 para abajo pueden respirarlos. Y en particular los PM2.5 son todavía más de mayor interés debido a que estos penetran hasta los alvéolos pulmonares. Entonces, si tenemos algún compuesto tóxico en los aerosoles en PM2.5 y los respiramos, podemos llegar a tener problemas de salud bastante severos. Tan es así que se han hecho estudios, por ejemplo, de la concentración en masa de las partículas de estos aerosoles PM2.5. Este es un ejemplo de un artículo ya bastante antiguo, de hace más de 25 años, donde se midió la concentración de partículas finas y la tasa de mortalidad en 6 ciudades de Estados Unidos de un tamaño mediano. Una de las que recuerdo es San Luis, Missouri, más o menos de ese tamaño. Y ustedes pueden ver que hay una correlación muy fuerte, una relación lineal entre la concentración en partículas y el número de decesos. ¿Sí? Es decir, mientras más partículas atmosféricas tengamos, más gente se va a morir. ¿Sí? Y esto no tiene que ver todavía con la composición de las partículas. Por eso es un problema de salud pública el que se estén midiendo los aerosoles, las concentraciones que se estén caracterizando. Bueno, otros efectos de los aerosoles atmosféricos que también son importantes porque pueden tener efectos tanto en la salud como en la economía, es una reducción de la visibilidad. Cuando hay muchos aerosoles atmosféricos, de hecho, ustedes pueden hacerlo en algún día que haga viento y que no haga. Ustedes pueden ver desde aquí, a veces no se ve el Ajusco. Supongo que todos saben cuál es el volcán Ajusco, ¿verdad? Entonces desde aquí, desde CU, a veces no se alcanza a ver el Ajusco y frecuentemente es por la presencia, no, más bien casi siempre es por la presencia de aerosoles atmosféricos. Si ustedes, por ejemplo, pensaran en ir a las Barrancas del Cobre y quieren ver muy bonitas el cañón y todo eso y resulta que está lleno de aerosoles atmosféricos, pues no van a ver nada. Entonces, esto tiene efectos económicos porque eso disminuye el turismo.
¿Sí? Esto ha pasado mucho, por ejemplo, en el Cañón del Colorado. Ya mucha gente no va a visitarlo porque no se ve nada, a veces. ¿Sí? Bueno, ya vimos algo acerca de la disminución de la temperatura global. Puede contribuir a la presentación, a la creación de lluvia ácida. Es decir, si tenemos compuestos que reaccionen con el agua, van a producir ácidos que después se vayan a los bosques, por ejemplo, a los cultivos, a las tierras y las vuelvan ácidas. Un daño al patrimonio cultural, los aerosoles atmosféricos pueden tener alguna reacción química con alguno de los materiales, por ejemplo, de las pirámides. Hemos visto efectos, por ejemplo, nosotros también hemos estudiado efectos de la contaminación en el Templo Mayor, y hemos visto cómo se daña, por ejemplo, el yeso, bueno, eso es con gases, el yeso, el aplanado blanco del Templo Mayor es yeso. Cuando reacciona con el dióxido de azufre atmosférico, es calcita, ¿sí? Entonces, cuando reacciona con el SO2 atmosférico, se convierte en yeso, que es de color negro. Y entonces empieza a haber un daño en el Templo Mayor, y eso requiere también un gasto para proteger ese patrimonio cultural. Esto también se observa en otras zonas arqueológicas, como en el Tajín. Se han hecho estudios de cómo se va dañando tanto por la lluvia ácida como por la presencia de los aerosoles, cómo se va desgastando la roca de las ruinas. También tienen un efecto importante porque sirven como núcleos para la formación de nubes. Normalmente una nube empieza a crecer porque hay aerosoles, y si no, que me corrijan aquí los expertos, ¿sí? Y si no hay aerosoles, pues no hay nubes, entonces no va a haber lluvia tampoco. O también, como mencioné hace un rato, por la presencia de hollín pueden destruir los glaciares, ¿sí? Al derretir el hielo. ¿Sí? Bueno, entonces, los aerosoles están sometidos a muchos tipos de procesos. Digamos, el más directo es lo que se conoce como difusión, es decir, los aerosoles, cuando están presentes, el proceso de difusión significa que una partícula se puede estar moviendo de un lugar donde hay una concentración alta hacia donde hay una concentración baja. Entonces se pueden empezar a difundir dentro de la atmósfera, o pueden empezar a coagularse, es decir, varias partículas se juntan entre ellas, reaccionan o se pegan de alguna manera para constituir un aerosol más grande, que si es demasiado grande, entonces se va a sedimentar, o sea, va a caer al suelo, y esto también se estudia y se conoce como el depósito seco. También se estudia, y de hecho también en la red automática de monitoreo también hay mediciones de esta sedimentación, de este depósito seco. O también puede haber un arrastre por la precipitación, es decir, cuando llueve, la concentración, ya lo veremos también, en general la concentración de aerosoles atmosféricos disminuye. O también puede condensar algunos vapores u otros gases para constituir un aerosol más grande. O finalmente puede tener reacciones con otros gases, también para cambiar los compuestos presentes en los aerosoles o para hacerlos más grandes. Todos estos procesos pues tienen su relevancia en la composición y la masa de las partículas. Ahora, con respecto a la relación que hay entre el origen de los aerosoles y los elementos químicos presentes en los aerosoles, que es lo que en lo particular a nosotros nos interesa, pues dependiendo del origen, por ejemplo, la quema de basura, de desechos, en general produce aerosoles que son ricos en estos elementos. Supongo que ya todos se saben la tabla periódica, ¿verdad? Sí. La mitad de mi grupo no se la sabe, pero... Bueno, aquí está el arsénico, bromo, el zinc. No pueden sacar su celular para consultar la tabla periódica, por cierto. Sí, el zinc. Las emisiones industriales depende del tipo de industria, pero puede tener toda esta cantidad de elementos en los aerosoles. La quema de bosques en general es rica en carbono, cloro y potasio. Sí, los vehículos pueden emitir
el tráfico vehicular, tanto carbono o hollín por la combustión incompleta, pueden emitir carbono, zinc, bromo y plomo. Esto es más común en los lugares donde todavía la gasolina tiene plomo. Generalmente venían juntos el bromo y el plomo. Aquí ya ha disminuido mucho, gracias a que la gasolina no tiene plomo. También aquí se me olvidó poner el antimonio, porque esto es parte de los frenos de los automóviles. Entonces también aparece algo de antimonio en la atmósfera. Las plantas termoeléctricas, dado que queman generalmente combustóleo, emiten aerosoles que son ricos en azufre, vanadio y níquel. Recientemente, debido al uso de los convertidores catalíticos en los automóviles, se ha empezado a encontrar cantidades medibles de platino, rodio y paladio. Esto, bueno, debería decirles que esto es importante porque estos elementos producen daños neurológicos. ¿Sí? Eso no quiere decir que salgamos a la calle y quedemos paralizados, todavía no es para tanto, cuesta trabajo todavía medirlos. ¿Sí? Cerca de las costas, por supuesto, también tenemos aerosoles que son ricos en sodio, cloro y potasio por la sal marina. ¿Sí? Las emisiones volcánicas generalmente son ricas en azufre, cloro, cobre y zinc. Por otro lado, hay minas todavía a cielo abierto en algunos lugares del país, bueno, y del mundo también, y en general esto podemos relacionarlo con alta presencia de arsénico, de manganeso o de mercurio. Todavía esto se puede ver en algunos lugares en Hidalgo o en Querétaro, por ejemplo. Finalmente, el polvo proveniente del suelo, ¿sí? Ya sea a través de tormentas eléctricas o de la resuspensión del polvo, también puede ser por viento o por la circulación de los vehículos, ¿sí? Produce polvo que es rico en estos elementos que están relacionados con las componentes principales de la corteza terrestre. Entonces, para nosotros es útil poder analizar el contenido de estos elementos en los aerosoles atmosféricos, porque podemos relacionarlos con el origen de estos aerosoles y cuánto aporta cada fuente a la contaminación en algún lugar que nos interese estudiar. Esto no quiere decir que sean las únicas fuentes, de repente puede aparecer alguna otra inesperada o no bien entendida, no bien conocida. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo se analizan los aerosoles atmosféricos en general? La masa, que es lo más fácil de medir entre comillas, se puede hacer con una balanza. Por ejemplo, van a colectar los aerosoles en un filtro, miden el filtro antes y después de exponerlo, y entonces con esa diferencia de masa pues está relacionada con la concentración. O balanzas, las que utiliza la red automática, se conocen como TEOM, que son balanzas de cuarzo que están vibrando, y entonces cuando se van depositando los aerosoles la frecuencia de vibración cambia, y entonces con ese cambio se puede determinar la masa. O también se puede hacer a través de la absorción de partículas beta. Tienen una fuente emisora de partículas beta y cuando hay aerosoles y cuando no los hay pueden hacer una comparación para saber cuál es la masa. También se puede estudiar la morfología a través de la microscopía electrónica. Esto puede ser importante, por ejemplo, los aerosoles que se producen por asbesto. El asbesto produce aerosoles en forma de agujita, entonces eso se puede respirar y las agujitas se clavan en los alvéolos y eso, no sé si duele, no. Ya están prohibidos, el asbesto está prohibido, salvo en algunos laboratorios, ¿sí? Entonces eso es un productor, ya se sabe que es productor de cáncer, el asbesto. Entonces, por eso es importante conocerlo. También a través de la morfología se pueden identificar polen u otras esporas de hongos, etcétera, que también puedan ser respirables. Para la composición química, bueno, hay muchas técnicas dependiendo de lo que queramos estudiar. Por ejemplo, normalmente los compuestos orgánicos se estudian a través de la cromatografía. El carbono, así como el hollín, se puede estudiar a través de un análisis térmico. Es decir, se calienta la muestra y viendo a qué temperatura se evapora, se puede saber cuánto de ese carbono había.
la composición de los elementos, la concentración de los elementos que les acabo de mencionar. Hay muchas técnicas como la absorción atómica, donde se quema la muestra, digamos, se produce una flama y se le manda luz emitida por un elemento. Ese experimento creo que lo deben haber hecho en química de secundaria, de que incendian una muestra de sal de manganeso y sale la flama de cierto color, ¿no? O de potasio y sale anaranjada la flama. Entonces se tiene una lámpara de ese elemento y se ve cuánto se absorbe en la flama de la muestra. Y entonces eso se puede asociar con la composición de ese elemento. O técnicas que utilizamos ya nosotros como la fluorescencia de rayos X. Esta técnica que se llama ICP en inglés es plasma acoplado inductivamente, que es muy sensible para los aerosoles, o la emisión de rayos X inducida por partículas, bueno, y otras como voy a hablar un poquito más adelante. La materia orgánica se puede medir directamente, por ejemplo, lo que les decía acerca de la presencia de esporas, de polen, o lo que no les va a gustar, todo lo que van dejando sus perritos en la calle, que después se seca, sopla el viento y está todo el mundo, toda la población alegremente respirando. Y después si van a comer al metro, mejor no les digo, ¿sí? Y bueno, también se pueden estudiar la presencia de iones como los iones sulfato, nitrato, amonio, iones de sodio, de cloro, a través de otras técnicas que nos pueden dar información sobre el origen de los aerosoles. Bueno, ahora, con relación a ya específicamente el análisis elemental de los aerosoles, ¿qué es lo que podemos obtener? Podemos conocer las concentraciones elementales, es decir, es lo que medimos directamente. ¿Cuánto, por decir algo, de hierro hay en cada metro cúbico de aire? ¿O cuánto de cobre, cuánto de plomo, cuánto de azufre? ¿Sí? Entonces, estos valores medidos están dentro de las normas, si es que existen las normas. El problema es que solamente existe norma para plomo y no para los demás elementos. Ahora, si se está eliminando el plomo, ¿para qué queremos una norma de plomo? Bueno, y tenemos mucho azufre en la atmósfera. Estamos respirando mucho azufre. Bueno, nos permite identificar las fuentes emisoras a través de lo que ya les dije, esa huella que deja cada fuente emisora a través de sus elementos. Podemos contribuir, si no existe la norma, podemos contribuir a establecer las normas. Podemos estudiar la influencia de los parámetros meteorológicos como el viento, la lluvia o la ausencia de viento, por ejemplo. ¿Sí? El desarrollo de lo que se conoce como retrotrayectorias, que mientras colectamos una muestra se puede hacer una simulación de dónde provenía el viento para saber si lo que estamos midiendo está correlacionado con algún lugar por donde pasó el viento y se llevó los contaminantes al lugar que estoy estudiando. Y para tratar de reconstruir la masa que mido con una balanza o con el TEOM, tratar de ver si yo la puedo reconstruir con todo lo que medí a través de este análisis elemental. A esto se le conoce como la cerradura de masa o reconstrucción de masa. ¿Sí? Una vez que medimos las concentraciones elementales, podemos aplicar métodos estadísticos multivariados que nos van a permitir identificar las fuentes, cuánto contribuye cada fuente a la masa que yo estoy midiendo, y puedo construir series de tiempo para relacionarlas con estaciones del año, por ejemplo. Bueno, las técnicas para hacer el análisis elemental las podemos dividir en general en dos categorías, las que son destructivas y las no destructivas. Entre las destructivas, pues bueno, quiere decir que vamos a hacer el análisis de la muestra y después pues ya no tenemos muestra. ¿Sí? Los ejemplos son los métodos químicos tradicionales. Creo que aquí no hay químicos, ¿verdad? Espero. Porque luego se enojan de que destruyen todo para analizarlo. ¿Sí? La absorción atómica que les acabo de decir, que es muy sensible, pero es particular para un elemento.
y otra vez pues hay que quemar la muestra para poderla analizar. Este del plasma acoplado inductivamente se puede hacer a través de una espectroscopía de masas, es decir, medir la masa de lo que estoy evaporando o en mi plasma, o a través de una espectroscopía atómica, es decir, de las emisiones del material en ese plasma, ¿sí? Pero pues obviamente para producir el plasma estoy destruyendo la muestra, y para preparar las muestras además, bueno, la cromatografía de iones es un método en el no soy muy experto en este asunto, pero me parece que lo que se hace es estudiar el desplazamiento de los compuestos en una columna y se mide el tiempo que tarda en atravesar esa columna, y dependiendo de ese tiempo se puede saber cuál es el compuesto que estamos detectando. Esta otra es lo que se conoce como la espectrometría de masas de iones secundarios, es decir, tengo la muestra, la bombardeo con unos iones primarios y después mido lo que salió y hago una espectrometría de masas, mido la masa de lo que salió, y eso pues obviamente estoy destruyendo la muestra. Muchos de estos métodos tienen la otra desventaja de que además se tiene que preparar la muestra, y eso produce muchos desechos químicos también. Y ese es otro problema, porque después, pues sí son muy sensibles, pero después ¿qué hago con los desechos, con los residuos? Sí, después voy a envenenar más gente por estar salvándola por un lado y la enveneno por el otro, ¿no? Mientras que en las no destructivas tenemos la fluorescencia de rayos X, que es la que estamos utilizando más recientemente, y después voy a explicar un poquito más adelante. El análisis por activación con neutrones, esto se hace generalmente en un reactor nuclear, por ejemplo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se aplica esta técnica. Obvio es más caro porque pues necesitamos un reactor nuclear que produzca neutrones. El análisis con microsonda de electrones, esto se hace en un microscopio electrónico, se hace una espectrometría de rayos X. Tiene la desventaja de que se hace, ventaja y desventaja, se hace al mismo tiempo que obtener la imagen de las partículas, y se pueden hacer mapeos superficiales de la concentración de los elementos, y así podemos saber cada partícula de qué se compone, se puede hacer partícula por partícula. Pero pues para hacer una estadística grande, digamos un estudio donde tengan 200 muestras, pues no se van a poner a estudiar particulita por particulita en 200 muestras. Sí, bueno, estas son otras técnicas, la espectroscopía de electrones Auger y la espectroscopía de fotoelectrones X. Estas son más sensibles a elementos ligeros y a compuestos. También existen los métodos con haces iónicos. Para esto se utilizan, bueno, iones como los protones o partículas alfa, pero tienen la desventaja de que necesitan un acelerador de partículas, que no es nada barato. ¿Sí? Digo, si tienen $1 millón me lo regalan y ponemos otro ahí en el instituto. Bueno, ahora, para poder hacer este análisis con las técnicas no destructivas, tenemos que desarrollar también sistemas que nos permitan colectar las muestras de los tamaños que son respirables para el ser humano. Entonces, y además, al momento de colectarlo, que sea uniforme el depósito en el sustrato donde las vamos a colectar. Generalmente son filtros de algún tipo. Estos son algunos ejemplos de dispositivos que no son todos, no es exhaustivo esto, de algunos dispositivos que se han desarrollado en el mundo. Por ejemplo, este que se llama el DROM. En estos cilindritos se pone una tirita de teflón, ¿sí? Y el muestrador va seleccionando el tamaño de partículas. Entonces en cada tirita se deposita un tamaño de partícula diferente, y además va rotando el tamborcito. Cada uno de estos tamborcitos va rotando, por ejemplo, 1 hora, y entonces deposita aerosoles en una sección, una tirita de 1 milímetro en esa tira de teflón. Luego 1 hora avanza y entonces se va formando una serie de tiritas aquí, de banditas, que corresponden a los aerosoles
durante 1 hora o 24 horas, depende del tiempo que ustedes elijan, y al mismo tiempo están separando por tamaños de partículas. Esto después se analiza normalmente, ya sea con técnicas con acelerador o con fluorescencia de rayos X. Este otro se conoce como el muestreador Highball de altos volúmenes. Este trabaja a varios metros cúbicos por minuto, ¿sí? Es decir, es una superaspiradora bastante grande, bastante potente. Y esto tiene la ventaja de que se depositan muchos aerosoles, una masa muy grande, en un filtro más o menos de una hoja tamaño carta. Esto tiene la ventaja de que se pueden utilizar para estudiar compuestos que tienen una concentración muy baja, sobre todo compuestos orgánicos químicos, por ejemplo, compuestos volátiles, ¿sí? O estudios de carbono 14 en los aerosoles. El Partisol es uno de los muestreadores más, digamos, de referencia a nivel mundial. Este funciona, puede seleccionar, si no me equivoco, es de PM 2.5 y normalmente funciona a 1 metro cúbico por hora de flujo de aire. En general lo que hacen estos equipos es que tienen una bomba de aire y aquí depositan el filtro, y pues el aire pasa por aquí y por diferentes métodos, por ejemplo, inerciales, se van seleccionando las partículas, los diferentes tamaños de partículas y se depositan en el filtro. Estos ya son otros muestreadores que permiten hacer selección del tamaño de partícula en varias etapas. El MODI, si no me equivoco, pueden ser hasta unas 8 etapas. Creo que trabajaron el año pasado, ¿no? ¿También este año? Ah, bueno, aquí el doctor Harry trabajó colectando muestras de este tipo y es muy interesante porque se puede ver, se puede hacer una distribución de la composición según el tamaño de las partículas. Y este otro que también se ha vuelto muy popular, que es el Minibol, que funciona a 5 litros por minuto, que es el flujo con el cual respiramos. Entonces simula mejor las condiciones de nuestra respiración y además es muy pequeño, es totalmente portátil, trabaja con baterías y entonces se puede llevar prácticamente a cualquier lugar. Y además es barato comparativamente. Por ejemplo, cuesta como 100,000 pesos ahorita, uno de estos. Esto es barato, ¿no? Y el Partisol, si no me equivoco, está como por $500,000 de pesos. Nada más un aparato de estos. Para crear una red en una ciudad, imagínense lo que se tiene que gastar. Además, los filtros. Eso no he dicho de los materiales de los filtros. Se trabaja en general con 3 tipos, hay muchos materiales para los filtros, pero se puede trabajar, por ejemplo, con fibra de cuarzo. Como no tiene carbono, esto se utiliza para estudiar el contenido de carbono en los aerosoles a través de estos métodos térmicos. Se calienta y se evapora el carbono. Se puede utilizar, por ejemplo, para los de carbono 14 también, o los compuestos orgánicos. Se puede trabajar con filtros de teflón. El teflón es un compuesto que contiene solamente carbono y flúor. Entonces, si queremos analizar el resto de los elementos, pues nos conviene tener eso. Y son muy prácticos también, por ejemplo, para el análisis con fluorescencia, rayos X o con cromatografía de iones. O los de policarbonato, son los otros, el policarbonato es un polímero y tiene la ventaja de que son muy delgados y en ciertas técnicas analíticas no producen ruido. Por ejemplo, las que usamos nosotros prácticamente no producen radiación de fondo. Bueno, ahora, nosotros, como les decía, nosotros aplicamos la técnica analítica de fluorescencia de rayos X. ¿En qué consiste esta técnica? Imagínense, es un modelo muy simplificado de un átomo donde tienen el núcleo y tienen los electrones en sus niveles de energía, digamos el nivel más ligado que conocemos como la capa K, o la siguiente capa, que es la L. Esto tiene que ver con los números cuánticos n igual a 1, n igual a 2 para los que son físicos, ¿sí? Entonces tenemos los electrones ahí, tienen sus energías
y vamos a suponer que tenemos electrones en esta capa K y en la capa L. Entonces, irradiamos este átomo con un fotón de rayos X que tenga la energía suficiente para expulsar al electrón de la capa K. Entonces el átomo se queda ionizado, tiene un exceso de energía aquí y tiende a desexcitarse el átomo a través del paso de un electrón de una capa superior a llenar este hueco aquí, está vacante, pero sigue estando excitado en a través de esto, y el átomo entonces se desexcita a través de la emisión de un fotón de rayos X. Si esto lo hacemos muchas veces en nuestra muestra, pues vamos a tener un montón de fotones que tienen energías características del átomo que lo emitió, del elemento que lo emite. Entonces, en este caso, bueno, vamos a suponer que es un solo elemento, y este fotón de rayos X lo enviamos a un detector, generalmente de estado sólido, una pastilla de silicio, de germanio, y este detector produce un pulso de voltaje, entre comillas, ¿sí? Y lo analizamos con una electrónica. Lo que hacemos es medir la amplitud de ese pulso. Y entonces, después de irradiar muchas veces, lo que obtenemos es, en lo que conocemos como el espectro, vamos a tener un pico que corresponde a esta línea de rayos X y que tiene una energía que es justamente la diferencia entre la energía del electrón aquí y la energía del electrón acá. Entonces, como esos niveles de energía son específicos del elemento, pues esta energía de rayos X es específica del elemento y así lo podemos identificar en nuestro espectro. Además, el área de este pico tiene que ver con la cantidad de átomos de ese elemento en nuestra muestra. Entonces, si tenemos un pico muy grande, pues quiere decir que tenemos mucho. Suponemos que sea de hierro, pues tenemos mucho hierro, cobre, etcétera. Si tenemos muchos elementos en nuestra muestra, esta me la voy a saltar, está muy específica, ¿sí? Si tenemos muchos elementos en nuestra muestra, pues vamos a ver todas sus líneas de rayos X y de diferente altura, obviamente diferente energía y diferente altura o área, dependiendo de la concentración en la que estén en la muestra. ¿Sí? Si tenemos mucho de este elemento, pues es un pico grande, este es pequeño, etc. Y esto lo relacionamos directamente con la composición de nuestra muestra. ¿Sí? Bueno, esto lo hacemos en el Instituto de Física utilizando un espectrómetro de rayos X que construimos allá en el instituto. Construimos la estructura porque toda la parte de detectores, tubos de rayos X los tenemos que comprar, ya que en México todavía no hay físicos que se dediquen a construir equipo científico y venderlo. ¿Me oyeron? Eso es un negociazo, créanme. ¿Sí? Bueno, entonces en nuestro espectrómetro lo que tenemos es un tubo de rayos X, ponemos las muestras a través de en alto vacío, a través de este tubo, aquí, y la podemos posicionar delante del tubo de rayos X, que es nuestra radiación primaria, y tenemos nuestros detectores de estado sólido aquí, para obtener los espectros. Todo esto se hace al alto vacío, para evitar reducir la absorción de elementos ligeros, de los rayos X de elementos ligeros. Entonces, actualmente podemos analizar, en principio, elementos de toda la tabla periódica a partir del sodio. Ya ven por qué es importante saberse la tabla periódica. A partir del sodio hasta, digamos, uranio, si hubiera. ¿Sí? Claro que tenemos ciertos límites de detección que nos impiden detectar todo. Pero, bueno, en general podemos. De hecho, acabamos casi de descubrir que a lo mejor sí podemos analizar desde flúor. Pero, bueno, no hay tanto flúor en la atmósfera. Bueno, también hemos hecho desarrollos en el acelerador Van de Graaff de 5.5 megavolts del instituto para aplicar la misma técnica, pero en vez de utilizar fotones de rayos X utilizamos protones, y entonces la técnica se conoce como PIXE,
emisión de rayos X inducida por partículas. Y bueno, aquí tenemos nuestro detector de rayos X, en este caso es de germanio. Este tiene que trabajar a temperatura de nitrógeno líquido, por eso tiene aquí su tanquecito. ¿Sí? Y bueno, aquí insertamos nuestras muestras y las vamos poniendo, las llega por el lado derecho. Acá tenemos nuestro detector, aquí llega por el lado izquierdo. Tenemos el detector y las muestras entran verticalmente por aquí. Entonces, esto nos permite también analizar todos los elementos de la tabla periódica. Este es un ejemplo de espectros de un filtro con PM10 donde utilizamos tanto PIXE como fluorescencia de rayos X. Si no me equivoco, el negro es con fluorescencia de rayos X, es este. ¿Sí? Si se fijan, es poco sensible para elementos ligeros y un poco más sensible para elementos más pesados. Luego, este es el rojo, es el espectro que obtenemos con PIXE. ¿Sí? No es cierto, el azul. ¿Sí? Ven que, y finalmente, bueno, la cámara que tenemos ahí tiene la virtud de que se pueden aplicar simultáneamente PIXE y fluorescencia de rayos X. ¿Sí? Y vemos que es sensible a un intervalo de elementos más grande, porque al mismo tiempo podemos ver los elementos ligeros y elementos más pesados. Sí, debo decirles que esta cámara es única en el mundo, solamente aquí en México podemos hacer PIXE y XRF al mismo tiempo. Pero es tan interesante el tema que a nadie la quiere usar, en fin. Pero sirvió para una tesis. Bueno, esto es una muestra de aerosoles que se colectó aquí en la Ciudad de México, en el norte, en el Instituto Mexicano del Petróleo, y vemos elementos como ven ustedes desde el aluminio, todos estos elementos que dijimos que pertenecen a la Tierra, o que provienen de la Tierra, el azufre, que es muy abundante, el hierro, y otros elementos asociados con el suelo, como el rubidio, el estroncio. Estos son industriales, etcétera. Sí, bueno, ahora, estas técnicas las hemos aplicado en una gran cantidad de estudios desde los años 90. Sí, estos son ejemplos de artículos, son del orden de 14. Y bueno, todo esto se refiere a estudios elementales aquí en la Ciudad de México. Lo más reciente es un estudio que hicimos en colaboración con los laboratorios de espectrometría de masas del instituto, donde se mide carbono 14. Una de las cosas interesantes de esto es que además se puede determinar el origen del carbón, si proviene de combustibles fósiles o es de origen vegetal. Sí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues proviene de combustibles fósiles, ¿no? Comparado con Cuernavaca, por ejemplo, que es más vegetal. Y las otras colaboraciones que les mencionaba es en otras zonas de la ciudad, del país. Por ejemplo, en Colima vimos la influencia de las emisiones del volcán de fuego en la ciudad de Colima, y prácticamente todos los demás se refieren a efectos biológicos, en general relacionados, digamos, a mí me toca hacer la parte del análisis elemental, y a la contraparte de cancerología le toca hacer los estudios de cómo producen, qué efectos biológicos producen los aerosoles en cultivos celulares. ¿Sí? O en un otro estudio lo hicimos en el distrito Molango minero de Molango, en Hidalgo, donde están expuestos continuamente a manganeso, y vimos que se producen en daños neurológicos, en la población motores sobre todo, ¿no? O sea, los niños, por ejemplo, tienen algunas dificultades para realizar ciertas tareas, ¿no? Eso no quiere decir que, creo que lo sabemos muy bien los que somos maestros, los alumnos también aquí con nuestros grupos tienen dificultad para hacer ciertas tareas, pero no creo que sea por el manganeso. Bueno, lo que podemos hacer, por ejemplo, con los aerosoles es tratar de reconstruir la masa y asociarlo a las fuentes. Por ejemplo, esta fuente que llamamos suelo, esta que llamamos potasio no del suelo. Recuerden que les dije que el potasio podía ser un trazador del humo. ¿Sí? Y otros métodos, y hemos tratado de reconstruir la masa gravimétrica a través de estas mediciones, y pues encontramos que no siempre funciona. ¿Sí? Algo nos falta para reconstruir la masa.
¿Sí? Un ejemplo de esta información, simplemente midiendo concentraciones elementales, es un estudio que hicimos en el Zócalo de la Ciudad de México. Este es el edificio del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la Catedral, y tratamos de estudiar la concentración, determinamos la concentración de este potasio no de suelo, o sea, de potasio debido a humo, y se hizo un estudio prácticamente todo el año, en 2005. Entonces esta variable vimos que casi siempre es cero, pero ¿qué creen? El 16 de septiembre se dispara a valores 5 veces mayores, ¿sí? Y la gente está ahí metida respirando estas cosas, ¿sí? Y el gobierno lo sabe, el gobierno de la ciudad, el gobierno federal lo sabe, la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad se los ha prevenido y de todos modos siguen quemando fuegos artificiales. Y lo mismo pasa en las fiestas religiosas, ¿eh? Es increíble la cantidad de fuegos que se queman. También vemos la influencia de parámetros meteorológicos. Por ejemplo, este es un estudio que hicimos en 2003, creo, 2003, y publicamos en 2005. Este es el azufre graficado como función de la dirección del viento, y lo que vemos es que proviene del noroeste. Este viento proviene de la termoeléctrica de Tula. Es decir, estamos respirando mucho azufre emitido por la termoeléctrica de Tula, ¿sí? Y también, por otro lado, les decía acerca de la influencia de estos parámetros. Por ejemplo, la lluvia. No se ve muy bien la gráfica, pero esta es la línea punteada es lluvia, precipitación, y vemos que la concentración de aerosoles disminuye cuando empieza a llover, digamos, entre enero y junio. ¿Eso es porque sirven como núcleos de condensación? No, porque la lluvia arrastra las partículas, o sea, es un arrastre directo, ¿sí? Sí, digo, sí sirven como núcleo de condensación, pero este efecto es arrastre directo, sí, sí. Digamos, la lluvia limpia la atmósfera de alguna manera, ¿no? Por eso no hay tantas contingencias en la temporada de lluvias. Bueno, una vez que hacemos nuestros estudios consisten en campañas donde colectamos 100 muestras, medimos la concentración de 20 elementos, bueno, 15, ojalá fueran 20, 15 elementos, ¿sí? Y tenemos entonces una matriz de concentraciones elementales y fechas. Eso nos da, lo podemos pensar como si fuera un espacio vectorial por decir algo, de 15 dimensiones. Entonces, con toda esa matriz podemos aplicar una técnica estadística multivariada para desarrollar algunos modelos. En general se conocen los modelos de dispersión, es decir, sabemos qué es lo que tiene una fuente emisora y con la meteorología vemos cómo se dispersan, o medimos la contaminación en un sitio y esta contaminación llegó de varios lugares, y entonces hacemos esa estadística multivariada y lo conocemos con un modelo de receptor. Entonces, con esa estadística multivariada podemos identificar las fuentes, ¿sí? Emisoras, es decir, pasamos de ese espacio vectorial de 14, 15 dimensiones a un espacio vectorial de 4 o 5 dimensiones, donde cada dimensión es una fuente emisora. Entonces, estos son ejemplos utilizando una técnica que se conoce como análisis por componentes principales. Por ejemplo, en el norte, no voy a escribir todas, en el norte la fracción fina, es decir, PM2.5, encontramos con este método que tenemos 5 fuentes que contribuyen a la contaminación, y por ejemplo la fuente 1 contiene azufre, potasio, calcio, titanio, hierro, y tiene 64%, contribuye con 64% de la contaminación. La industria metálica, el cloro y cobre, es 4%, luego el combustóleo, ese que proviene de la termoeléctrica, por ejemplo, contribuye con el 14%, y ese lo trazamos con azufre, vanadio y níquel. La industria, otro tipo de industria, que contribuye con cromo, selenio y plomo, un 10%, y finalmente otro tipo de industria con otros componentes. Y así vamos viendo cada fracción y cada sitio. En general vemos que aquí en la Ciudad de México la fracción más importante en elementos se debe al suelo. Hay otras componentes de compuestos orgánicos que no medimos con estas técnicas.
Lo mismo sucedió en otros, bueno, esto es con otro método que se llama factorización de matriz positiva. Encontramos resultados similares. En general, lo más importante es el suelo. Otros que es lo que conocemos como quema de biomasa, o sea, incendios. Este es importante porque luego hacemos series de tiempo y vemos cómo cambia este factor según el día de colecta de la muestra. Y podemos identificar, a partir de todas estas fuentes y su serie de tiempo, podemos identificar con esta producción de las retrotrayectorias, es decir, a través de un modelo meteorológico, vemos por dónde venía el viento, ¿sí? Por dónde pasó el viento, en ciertos días donde encontramos los máximos. Por ejemplo, este que dice verde, el 15 de febrero de 2009, vimos mucho sulfato, y la retrotrayectoria nos dice que esto pasó por Jalostok. ¿Sí? Jalostok sabemos que es un lugar industrial muy contaminado, ¿sí? Y pues el viento pasó por ahí y se trajo los aerosoles a Ciudad Universitaria, no, o al IMP, a donde haya sido, ¿sí? Y lo vemos con incendios forestales, con terrenos agrícolas. El lago de Texcoco, por ejemplo, este que dice suelo, provienen del lago de Texcoco, etcétera, ¿sí? El lago seco de Texcoco, ya no existe. Aeropuerto, no aeropuerto de todos. Esto fue antes del aeropuerto, así que da lo mismo, ¿eh? Bueno, esta es una de las cosas que vimos, por ejemplo, las mediciones de sulfato en nuestros 3 sitios de muestreo en ese 2009 y lo que midió la red automática de monitoreo atmosférico en Jalostok. Y vemos que hubo un máximo en esa concentración de sulfato al mismo tiempo que nosotros la medimos, nuestro factor sulfato, y después pudimos hacer un análisis microscópico de la composición, mapeos de partículas individuales, y vimos, por ejemplo, que había partículas de suelo. Si recuerdan cómo venía el viento del noreste, pasó por Jalostok, lo que encontramos nosotros que eran partículas de suelo que reaccionaron con el SO2 atmosférico y se cubrieron de azufre. Entonces estos son los elementos del suelo, silicio, cloro, de hecho pasaron por el lago de Texcoco, por eso tenemos mucho cloro y potasio. Son originarias del lago de Texcoco, pues. ¿Sí? Calcio, hierro, todos estos son del suelo y se cubrieron de azufre. Y esta, por ejemplo, es una partícula de humo, cloro y potasio. Y por acá tiene otras, bueno, tenía otras componentes por ahí que no están graficadas. Sí, bueno, este es otro estudio que hicimos en Ciudad Universitaria en 2015, todavía no se publican los resultados. Esto es se hizo en la azotea del CCA, que es lo que comentaba Gerardo, pero en realidad yo fui a hacer burocracia, no a hacer ciencia, eso es lo malo, ¿no? Me pasé 4 años llenando hojitas de datos, indicadores y cosas de ese tipo. Entonces hicimos una campaña durante 2 meses y observamos que nuestras mediciones de la masa coinciden prácticamente con lo que mide la red automática ahí en el mismo sitio. Posteriormente hemos estado haciendo análisis elementales y hasta ahorita, bueno, lo que hemos encontrado, por ejemplo, es también mediciones de carbono, tanto orgánico como elemental. Vemos que la contribución del carbono orgánico se evapora a diferentes temperaturas, el orgánico y el elemental, así lo identificamos. Y entonces el orgánico es mucho más abundante que el elemental, que es este azul claro. Y esto indica que los aerosoles son principalmente secundarios, es decir, ya tuvieron alguna reacción química con algo en la atmósfera. Por otro lado, esta misma variable que les decía yo de potasio no de suelo, para este estudio vemos que en los días, son como 21 de febrero más o menos, encontramos que tiene un máximo, apenitas, es un máximo, no se parece en nada a las concentraciones con los fuegos artificiales, y vemos que tiene un máximo y tratamos de hacer esa reconstrucción de las trayectorias, retrotrayectorias, y al mismo tiempo que una gráfica de los incendios que reporta una base de datos de la NASA. Y vemos que nuestras retrotrayectorias pasan exactamente por donde hay incendios forestales en esos días. Es decir, tenemos un transporte a la ciudad, a Ciudad Universitaria, lo que ustedes están respirando, de los incendios que hubo en Morelos. ¿Sí?
En general también hay transporte de la contaminación de la ciudad hacia Morelos, para que no se sientan agredidos. ¿Sí? Bueno, finalmente esta es una comparación esto ya es de una campaña de 2016, de nuestras mediciones del azufre con fluorescencia de rayos X y calcio, con los iones sulfato que se midieron con cromatografía de iones, ahí mismo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, y vemos que las curvas prácticamente, por ejemplo el caso del calcio, la curva nos indica que es prácticamente idéntico lo que medimos con cromatografía de iones que con fluorescencia de rayos X. Aquí sí tenemos una pendiente distinta de 1, lo cual nos indica que hay otro factor de azufre que no hemos tomado en cuenta. No sé cuál es, los químicos nos deberían ayudar. Sí, pero la correlación sigue siendo prácticamente 1 en estos casos. O sea, estamos haciendo bien algunas cosas, los dos laboratorios. Y tenemos resultados semejantes también aquí en un estudio en Yucatán, ¿sí? Donde prácticamente son idénticas las mediciones con cromatografía de iones y fluorescencia. Y lo que se quiere ver es la influencia del polvo del Sahara, ¿no? En Yucatán. Bueno, creo que me voy a saltar todo esto. Ya les dije que sí hemos encontrado efectos. Lo que hemos encontrado en los efectos biológicos es que la información que tenemos es que el cobre atmosférico está muy relacionado con la producción de cáncer en cultivos, ¿sí? Entonces, y no se ha visto una correlación igual con los demás elementos. Esto se ha estudiado en varios lugares del país, en Mexicali, aquí, en Tijuana, y aquí varias veces, y generalmente el cobre es el que es más perjudicial. Esto fue en Mexicali, precisamente. También el tamaño de partícula tiene otros daños. Este TNF-alfa está relacionado con la producción de cáncer. Esto me lo voy a saltar. Bueno, como conclusiones, lo que les podemos decir que, bueno, espero haberlos convencido que los aerosoles atmosféricos son un sistema de gran importancia en la naturaleza y en las actividades humanas, la salud humana. El análisis elemental de los aerosoles atmosféricos nos da mucha información relevante. Mientras más elementos podamos analizar, va a ser una imagen más completa de lo que podemos hacer. La aplicación de estas técnicas estadísticas multivariadas nos permite identificar las fuentes y sus contribuciones. No necesariamente podemos llegar a controlarlas. Los incendios forestales y los volcanes, pues no los podemos regular. ¿Sí? Los aerosoles tienen efectos biológicos importantes, ya les mencioné algunos. Sobre todo también hay varios elementos que se correlacionan con la producción de alergias, la aparición de alergias e inflamación, ¿sí? Y bueno, también con nuestras técnicas no podemos identificar todos los compuestos que intervienen, entonces tenemos que recurrir a otras técnicas complementarias para poder tener una caracterización completa de los aerosoles, poder llegar a normas y que pues la población y el planeta tengamos una mejor calidad de vida. Y bueno, pues esto sería, bueno, agradecimientos, Enrique Hernández, que es estudiante de doctorado y el ayudante del curso, ¿sí? El que recibe las mordidas para las calificaciones, Juan Carlos Pineda, el técnico de laboratorio, Salvador Reynoso, estudiante de ciencias, ya se fue, de ciencias de la Tierra, está haciendo su servicio social. Lourdes Mejía hizo su tesis de licenciatura en mejoras al espectrómetro de fluorescencia y ahorita está estudiando su maestría en ciencias de la Tierra. Y los colaboradores del Centro de Ciencias de la Atmósfera, se me olvidó Harry, que está aquí presente, pero él no es de Ciencias de la Atmósfera, es de Facultad de Ciencias, ¿sí? Maribel Saavedra, técnico académico, y la doctora Telma Castro, el doctor Peralta del laboratorio de aerosoles atmosféricos. Y desde luego, actualmente, bueno, estamos trabajando con Harry Álvarez, de aquí de la facultad, y con Luis Ladino, también de Ciencias de la Atmósfera, en este proyecto del efecto de los polvos del Sahara en Yucatán. Sí, se ve que eso va bien, por cierto, ¿sí? No económicamente, sino... En fin, bueno, pues muchas gracias.